este año el gobierno dominicano anunció para hacer frente a los efectos de la pandemia, para poder viabilizar las políticas de distanciamiento social y, y garantizar hasta cierto punto un mínimo de ingreso a los grupos y personas más afectadas por los efectos de la pandemia y de esta política. Una serie de programas de asistencia, como se ha hecho en la mayoría de los países del mundo, que subsidian el ingreso de hogares, principalmente en cabeza de los trabajadores del sector formal, en cabeza de trabajadores informales, etcétera, como una forma de que la merma y el colapso transitorio de la demanda agregada y en consecuencia de la producción y la actividad económica en general no degenere problemas de hambruna, problemas de pobreza que de golpe se deteriora de manera masiva y genera intranquilidad y pone un reto grande al mantenimiento de la paz social. Esto lo hicieron prácticamente todos los países del mundo, o sea, no hay un caso que uno pueda decir esto no se hizo. Es una política que es bien conocida frente a situaciones de fuerza mayor, de carácter extraordinario, transitorio, como la que ha afectado al mundo y específicamente también a la República Dominicana. Estos programas que se conocen bajo diferentes modalidades, dependiendo de a quienes benefician, si el dinero es para apoyar a las empresas de manera que puedan sostener y no despedir a los trabajadores, como son los programas FASE, el programa Quédate en Casa, el programa PATI. Esos programas que comenzaron a ejecutarse, algunos en el mes de abril, otros en el mes de mayo, han estado representando erogaciones importantes para el gobierno en una coyuntura donde al reducirse la actividad económica, hay que decir que las recaudaciones también han sufrido. Al sufrir las recaudaciones, esta mayor demanda de gasto público para asistir a los afectados fundamentalmente y que no pueden valerse por sus propios medios sin un ingreso laboral, esto ha expandido dramáticamente el déficit de las cuentas fiscales y ha llevado al gobierno a tener que buscar fuentes de financiamiento. Todo el mundo sabía que esto era inevitable, esto no es culpa del gobierno, es una decisión de políticas públicas que todos hemos apoyado y entiendo que la mayoría de los partidos políticos también lo han hecho. O sea que en esto uno percibe que el país anda todo el mundo de la mano, consciente de que lo primero es la salud de la población y segundo, que puedan hacer frente a los efectos indeseables de las políticas de distanciamiento social en una situación que los ingresos se van a descontinuar. En consecuencia, el Estado entra como una especie de bombero suplente de estos ingresos que se han perdido. En los primeros meses del periodo, por ejemplo, abril, mayo, junio, julio, hasta el 15 de agosto, las estimaciones que se tienen es que estos programas costaron mensualmente unos 12.900 millones de pesos. Y esto sin lugar a duda permitió a muchos hogares lidiar con esta situación. A partir del 16 de agosto, las informaciones que se tienen y las estimaciones hasta final de año que ha hecho el gobierno apuntarían que el costo mensual promedio de estos programas sería de aproximadamente unos 18.300 millones. No tenemos muy claro el por qué, si en los primeros 4 meses y medio del programa las erogaciones fueron de 12.900 millones, cuáles son las razones que implicarían un aumento como el que proyecta el gobierno para la etapa final de este año 2020. Me imagino que quizá ha aumentado el número de beneficiarios o quizá han hecho algunos ajustes en los montos, etcétera. Esa es una información que no se conoce, pero daría la impresión, uno
tendría la impresión de que quizás eso está un poco sobreestimado y eso sería buena noticia en el ámbito fiscal porque dinero que no se use ahí es un dinero que le queda al gobierno, ya sea para destinarlo a ahorro público y reducir el déficit fiscal, o al mismo tiempo podría ser que lo utilice para expandir una inversión pública que uno ha estado viendo, lamentablemente, que ha estado bajando. Entonces, ese es un elemento que debe tenerse en cuenta. Entonces, ¿cuál es el tema que más preocupa ahora a los economistas en República Dominicana con los anuncios que ha hecho el gobierno de que piensa eliminar esto a partir del mes de enero? Eso no está en el presupuesto, o sea, no tenemos en el presupuesto de ingresos y gastos del año 2021, no tenemos ninguna partida asignada para estos tres programas. El gobierno entiende que ya la economía va a estar bastante recuperada, con excepción, claro, del turismo, que el gobierno es consciente y lo ha dejado ver que esto va a ser una recuperación más lenta que lo que se tenía quizá inicialmente previsto. Y es natural que sea así, más con este rebrote en una segunda oleada del COVID en algunos países de Europa, Estados Unidos y en el resto del mundo. Entonces, es normal que la recuperación acelerada del turismo la tengamos que posponer posiblemente en términos de su posible visualización para el segundo semestre del año 2021, cuando ya estimemos que 30-40% de la población de los países de donde se origina el turismo que nos alimenta esté vacunada, que es la expectativa que se tiene. Y como va a comenzar probablemente la vacunación con personas sobre los 50 años de edad y una buena parte del turismo que nos visita también, si uno hace la decomposición por edad, ahí tenemos un nicho importante. Entonces ahí podría empezar ya la recuperación. Pero los demás sectores han ido recuperándose. O sea, la realidad es que si uno observa el comportamiento de las ventas han ido subiendo en todos los sectores, exceptuando el sector de hotelería, que está golpeado. Y es normal que esto suceda en casos de pandemia. Entonces, el tema es, ¿estamos ready, estamos listos para hacer ya la eliminación de estos programas en enero? El gobierno parece que piensa que sí. Eh, Sin embargo, cuando uno escucha a algunos analistas, no solo de República Dominicana, sino personas que manejan informaciones del país, que están realmente bien informados y que están analizando la dinámica en otras economías del mundo, lo que se observa es un llamamiento a ser prudente con esto. Por ejemplo, recientemente Gita Gopinath, que es la economista jefe del fondo, ha exhortado a los países a no descontinuar estos programas rápidamente, que deben esperar más, que iniciar parte del año 2021 manteniendo estos programas, que es lo que el Fondo Monetario Internacional recomendaría a, a muchas de estas economías. La propia gerente Cristalina Georgieva del fondo ha dicho lo mismo, o sea que miren, no se aceleren, estamos viendo un rebrote del virus, no sabemos países en desarrollo que creen que tienen la situación ya bajo control, si esto es definitivo o no, si en los países desarrollados hemos visto una segunda oleada, ¿qué es lo que lo hace pensar a ustedes que ustedes no van a tener que atravesar por una segunda oleada? O sea, es un supuesto muy agresivo que hemos estado haciendo en algunas economías de desarrollo y que pensamos que quizás lo peor ya pasó. Bueno, no necesariamente, si tenemos que reducir más adelante algunas de las políticas de distanciamiento social que tuvimos que aplicar duramente a mediados de este año 2020. Hace 2 días, Esther Duflo, que es Premio Nobel de Economía del año 2019, profesora del MIT, también hizo un llamado a ser prudentes. Y ella entiende que países como República Dominicana, en la medida de lo posible, deben extender
estos beneficios un tiempo más, no desmontarlo de la noche a la mañana como está anunciado en el mes de enero. Algunos empresarios en República Dominicana son partidarios conscientes de la situación de su empresa, que el gobierno quizá lo que debería es visualizar la opción de ir haciendo un desmonte gradual de esto en base a un porcentaje de desmonte mensual y hacer el desmonte en 12 meses. Yo particularmente no sé si las cuentas fiscales soportarían un desmonte gradual a 12 meses. Creo que obligaría al gobierno a subirse en una trayectoria de salir a buscar endeudamiento más allá de lo que el gobierno entiende razonable para evitar un downgrade, una rebaja en la calificación de riesgo, que es una variable que el gobierno, con mucha razón, está cuidando con mucho celo, está tratando de evitar de que las calificadoras no den un golpe a finado del año que viene. Estamos tratando de ver si, en la medida de lo posible, compramos tiempo y ganamos unos meses antes de que vengan y tomen una decisión que no nos favorezca, como la han tomado ya para la mayoría de las economías del mundo. Hemos visto rebajas de calificaciones muy fuertes. Entonces, quizá aquí va a haber que buscar un intermedio. Particularmente yo creo que hay un sector, que es el sector hotelero, que yo creo que ese es un sector que el gobierno lo debe dar una opinión más realista, más sensata y hasta cierto punto un poquito más humana. Yo no creo que el sector hotelero está ready para que le desmonten los programas de fase que le benefician. Yo pienso que eso se debe extender, por lo menos lo van a tener que extender 6 meses, en el caso específico del sector hotelero. En el caso de otros sectores, no sería quizás necesario dar 6 meses, pero yo pienso que hay oportunidad de hacer un análisis, de ver qué ahorro puede el gobierno hacer, como ha estado anunciando el presidente, que han ido haciendo mes tras mes una cantidad significativa de ahorros. Y podrían crear un pequeño fondo que le permita con esos ahorros acumulados extender estos programas quizás durante los meses de enero, febrero y marzo, 3 meses, no 12 meses como plantea el sector empresarial, y ver de qué manera podría financiarlo sin tener que incurrir a los mercados globales de capital. Ya domésticamente, como las erogaciones son en pesos, no hace mucho sentido emitir deuda en dólares para salir y proveer estas alianzas. En el ínterin, el gobierno, para calmar a los mercados cuando haga este anuncio, porque es importante que tengan una política de señales coherentes, comience a partir de enero a trabajar ya intensamente en lo que es el proyecto de reforma fiscal integral que entraría en vigencia en el año 2022. Yo creo que si esos anuncios se hacen los dos simultáneamente, aunque la extensión por 3 meses de los programas de asistencia social de fase a ti y quédate en casa, generaría un poquito de preocupación si simultáneamente anunciamos que estamos ya elaborando el proyecto de reforma fiscal, que va a ser un proyecto ambicioso y que el presidente va a asumir el comando del equipo que va a trabajar esto y que se van a meter de cabeza los miembros del equipo económico en el Congreso para conseguir su aprobación. A mí me parece que esos dos anuncios simultáneos podrían ayudar mucho. Si al mismo tiempo, antes de eso, ya hemos anunciado, por ejemplo, que en el caso de Pueblo Viejo Dominicana Corporation, ya el gobierno le da la autorización para comenzar el proceso de minado de material rico, para lo cual necesitan la aprobación de un proyecto de sostenimiento de la producción de oro. Yo pienso que ese influjo de inversión extranjera en 18 meses de 1.300 millones de dólares también mandaría una noticia positiva. Lo que quieren evitar los organismos internacionales, los expertos internacionales y los economistas locales, que nos preocupa la eliminación súbita de estos programas, es que algo que nosotros hemos tenido como un dato del modelo dado y que ha sido fundamental para promover inversión doméstica y extranjera, es la paz social, pueda
romperse cuando mucha gente de golpe se encuentre que hay empresas que le van a decir a sus trabajadores que como consecuencia de la eliminación de estos programas, ellos ya tienen que tomar la decisión de despedirlo de manera formal y por lo tanto viene una baja de ingreso considerable. Ese es un tema que yo creo que el gobierno también debería ir conversando con los líderes de cada uno de los sectores económicos, analizar cuál sería la reacción, tratar de entender bien y conversar con franqueza con los líderes empresariales, qué están escuchando ellos de lo que sería la reacción del sector empresarial ante una eventual eliminación de estos programas. Si van a proceder a despedir personal. Recordemos que el Banco Central publicó unos datos preocupantes en el último boletín del mercado laboral, donde decía que había una cantidad de ocupados ausentes. Son estos ocupados que están justamente en su casa, que no han salido de nómina porque existen estos programas, pero que no se sabe qué va a pasar cuando esto se descontinúe. Entonces, hay que lograr que ese tránsito sea lo más suave posible. Sé que hay mucha gente que le va a preocupar, Andy, pero es que la deuda va a subir 1 o 2 puntos. Mira, yo prefiero que la deuda me suba 1 o 2 puntos porque yo contraje deuda y no que me suba 7 o 8 porque el PIB me colapsó nominalmente porque el país entró en una situación de calamidad social y de pérdida de la paz pública y se paraliza toda la economía. Ese es el trade-off que yo diría que las autoridades deben ponderar, ver de los ahorros que ya han hecho, cuánto de eso le permitiría cubrir 1, 2, 3 meses más de estos programas, que, como decía, en los primeros 4 meses y medio de este año eran unos 12.800 millones de pesos. Yo creo que de aquí a diciembre, al ritmo que lleva de ahorro, el gobierno podrían aglutinar un ahorro de 30, 35 mil millones de pesos. Yo creo que eso no es una meta irrealizable y de esa manera yo creo que el gobierno mandaría una señal muy positiva interna y externamente. Jackie. Andy, como bien decías, inclusive estamos observando países que están planificando déficits fiscales mayores para el próximo año, conscientes de la urgencia de salir de estos procesos. Primero, por los niveles de incertidumbre que estamos viendo en la pandemia y en la capacidad de generar una vacuna, de generar algo que de verdad pueda aliviar a los países más grandes. Y además de todo, con la urgencia de crecer y de salir. Hemos perdido, Andy, años, hemos perdido prácticamente un año de crecimiento económico y las economías, pues, que venían con un buen tracking en los últimos años, pues esas economías están urgiendo. Por otro lado, Andy, nos pasa que ciertamente Estados Unidos, que tiene una vinculación tan fuerte con nosotros, no solamente de turismo, sino también de remesas, se encuentra en una situación a nivel de COVID complicada, muy complicada, cada vez más estados, con mucha incidencia, con unas tasas de letalidad elevadas, Andy, a esta altura del juego, donde todos los países han logrado estabilizar estas tasas de letalidad. Y además en un limbo, en un semilimbo político, ¿verdad? Y eso eventualmente va a tomar su tiempo retomar. Y entonces nosotros como economía, como bien dijiste, Andy, tenemos que pensar muy bien esos próximos pasos que vamos a dar. ¿Y por qué? A ver, en nuestro caso particular, una economía tan dependiente del turismo, esta pandemia nos da más duro que muchas economías que son más dependientes de exportaciones esenciales, como son los mismos países suramericanos, o de la demanda, de la propia demanda interna. No es nuestro caso. Y entonces, en nuestro caso, pues es fundamental ver cómo ahora potenciamos la demanda interna, motivamos ese gasto interno para lidiar un poquito con esta situación del turismo
que muchas, hay empresas consultoras y hay organismos internacionales que apuntan a una recuperación en el 2024. Yo no creo que sea una recuperación tan lejana, pero ciertamente no es el 2021, este año de la recuperación, aunque con todos estos temas de la vacuna y todo lo que estamos viendo, posiblemente en una segunda mitad del 2021 tengamos una cara más bonita del turismo. No la cara del 2018, ni mucho menos, pero ciertamente sí una cara más bonita del turismo. Entonces, las herramientas con las que cuenta el gobierno, una, como tú bien dices, Andy, el tema de inversión pública. Es normal que ante un cambio de administración, con el atraso que ya veníamos con la inversión pública, porque el COVID significó un atraso, y entre el proceso de priorizar la salud humana, esta nueva colocación se hizo prácticamente en la última parte del año, retomar los proyectos de inversión, que posiblemente hay cambios de prioridad. Era normal, como tú bien dices, que esta caída en la inversión pues generara este excedente por encima de lo esperado. No es que tenemos un excedente, sino posiblemente un déficit más bajo, ¿verdad? Y ese excedente, la pregunta es, que tú bien lo pones sobre la mesa, bueno, ¿cómo lo utilizamos? ¿Qué ventaja le sacamos a este excedente? Cuando quizá el resto del mundo no está esperando que nosotros tengamos un déficit bajito. Quizá esa, a diferencia de muchos otros años, donde eso era un KPI, donde eso era un indicador de buen comportamiento, posiblemente este año el indicador de buen comportamiento es qué país le da más duro y le enfrenta de manera más activa este tema del COVID. Y sin irse de la mano, ya yo creo que los inversionistas, todo el mundo tiene incorporado un 9% de déficit. Eso ya está incorporado en toda nuestra perspectiva, inclusive en las calificaciones que nos vayan a poner. Y es lo que tú dices, bueno, ¿cómo nosotros podemos utilizar esta parte para acelerar la inversión en los primeros meses del año que viene? Que yo creo que eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Ya se están acelerando todos los temas de alianza público-privada, ya se está acelerando a nivel de normativa, ¿verdad? Que es una de las partes más largas de estos procesos de alianza público-privada. O sea, cuando tú pones cómo va a ser todo el aparato normativo, cómo se van a priorizar los proyectos, cómo se van a elaborar. Es cierto que ya el gobierno anterior, y ya se venían hablando de algunos proyectos que están sobre la mesa y que pueden ser interesantes, pero otras inversiones públicas que están ahí, pues ciertamente darle prioridad a inicio de año y tener ese flujo de caja para hacerlo. Y como bien tú dices, Andy, las ayudas sociales. Sabemos que la recuperación económica es inversa a la necesidad del gobierno de tener in place estos proyectos de ayuda. Pero como bien dice, cada sector es muy particular y muy diferente, Andy. Sin contar lo que hablamos en el programa anterior, de la situación de la banca y de la necesidad de que también se va a necesitar un apoyo del gobierno, sin lugar a dudas, en el establecimiento de estos fondos de garantía que son cada vez más importantes y críticos. La señal que demos, como bien dice, es muy, muy necesaria. Se nos acabó el tiempo y vamos a seguir en el próximo segmento.